Vamos a presentar entonces a continuación en esta Expo Logistec Expo 2024 a Janine Arellano, que es VP of Global Sales de Mojix, quien nos va a hablar de las herramientas para transparencia total en la cadena de suministro, optimizando así la trazabilidad end-to-end. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para Janine. Janine, adelante. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Janine. El espacio es todo tuyo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes participar en esta charla. Muy interesante porque vamos a poder hablar de todas las herramientas para la transparencia total en la cadena de suministro y cómo entonces optimizar la trazabilidad end-to-end. Bien, me presento, soy Janine Arellano, VP de Global Sales de la empresa Mojix. Bien, yo llevo más de 8 años junto a Mojix proponiendo soluciones de trazabilidad a nivel ítem para poder tener la inteligencia a este nivel tan granular, y más de 18 años en continuo aprendizaje en todo lo que es la era de, bueno, en todo lo que es el mundo de supply chain. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de qué es la trazabilidad end-to-end, a qué nos referimos de trazabilidad en el contexto de supply chain. Vamos a hablar de la importancia de la transparencia de la cadena de suministro, de los tipos de procesos de trazabilidad end-to-end y, por tanto, las herramientas que nos van a ayudar a optimizar la trazabilidad. Y finalmente vamos a hablar de breves conclusiones y recomendaciones. Bien, entonces cuando hablamos de trazabilidad es una palabra demasiado amplia, ¿no? Pero si ya lo contextualizamos en el mundo específicamente de supply chain, nos referimos a la capacidad de poder rastrear todo tipo de productos, ¿no? Y además de rastrear los productos, también tener un registro de todos los componentes que hacen parte de ese producto. Por tanto, también vamos a tener un registro del ciclo de vida completo de ese producto que estamos rastreando, así como la ubicación y el estatus que va cambiando a medida de su trayecto. Y finalmente vamos a poder tener un claro visibilidad de la aplicación de ese producto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo estoy rastreando? ¿Esto para qué? Esto para poder tener todo el cumplimiento de las normativas y estándares internacionales, además para poder asegurar la protección al consumidor, ¿no? de hacer un consumo responsable, además de validar la autenticidad del producto. También tenemos todos los temas relacionados a la seguridad alimenticia, por ejemplo, ¿no? En caso de que haya algún problema, poder tener todo el rastreo hacia atrás y encontrar el origen, y además claramente garantizar la calidad. Todo esto nos va a poder ayudar a estar preparados para posibles recalls o reclamos de clientes y poder actuar de forma rápida. Bien, pero hagamos doble clic sobre esta palabra de trazabilidad y cómo yo realmente puedo trazar o rastrear todos mis productos. Bien, primero vamos a resumir en que con trazabilidad vamos a poder mantener un registro de cada transacción o movimiento de las mercancías o los productos a lo largo de la cadena de custodia. Bien, desde la materia prima hasta el producto terminado y su venta final. Entonces, para eso, como primer paso, tenemos que definir cuáles son los productos que yo voy a rastrear. De todo lo que yo tengo, todas mis materias primas o el producto terminado, ¿qué es lo que me interesa? Aquí podemos hablar de lotes de materia prima, de los componentes, los productos terminados a nivel unitario o por lotes, pueden ser cajas, pallets, componentes, lo que yo realmente quiera trazar, lo que me interese, lo que me va a dar valor agregado. Pero una vez que he definido qué producto, entonces tengo que entender cuáles son los datos claves de ese producto que yo quiero rastrear, ¿verdad? Son toda la información que es lo que me pide la regulación o lo que me va a dar valor agregado. Bien. Y para medir los datos claves, tengo que definir entonces durante qué eventos críticos voy a obtener esa información clave, que es la que me interesa medir. Bien, es decir, el qué, cuándo, cómo, dónde, por qué a lo largo de la cadena de custodia. Entonces, resumamos que en un proceso típico de seguimiento y de trazabilidad, el Key Data Element es lo que normalmente registramos primero, porque es la información clave que queremos rastrear, y sobre eso definimos cuáles son los Critical Tracking Events, ¿no? Los eventos críticos a través de los cuales voy a obtener esa data clave y la voy a ir modificando. Bien, viéndolo en un ejemplo contextual, tenemos por ejemplo un par de jeans en donde el Key Data Element que me interesa medir es el uso de agua. Bien, ¿esto por qué?
muy común ahora el consumo responsable. Yo antes de comprar un par de pantalones de jeans, me interesa saber cuánta agua se ha utilizado para su manufactura y por tanto decidir si quiero o no comprarlo. Entonces, en este ejemplo del par de jeans, vamos a medir la cantidad de agua que se ha ido utilizando en los diferentes procesos de su manufactura. Primero, seguramente para la preparación del algodón, medir la cantidad de agua que se ha utilizado para el cultivo, para el riego y el procesamiento como tal. Además, después, para el teñido de la tela y obtener el color que se desea. Después entra el proceso de lavado y el acabado para obtener el aspecto y la suavidad que se quiere del par de jeans que luego vamos a vender. También en el control de calidad tenemos que verificar que el uso de agua cumpla con los estándares y de sostenibilidad establecidos. Y luego seguramente en el proceso de embalaje y envío entrará una cantidad de agua de menor impacto, pero que también va a ir sumando. Entonces aquí el objetivo es que en cada uno de estos eventos vayamos midiendo la cantidad de agua que se ha utilizado para que yo pueda tener una visibilidad clara de mi dato clave, que en este caso es la cantidad de agua, para dar ese dato a mis clientes antes de que hagan la compra. Bien, otro ejemplo podría ser una barra de chocolate. Hace varios años seguramente habrán sabido de un problema que hubo con una empresa en el extranjero, en donde los huevitos de chocolate estaban contaminados con salmonela. Entonces ahí igual, ¿no? En este caso era vital para la empresa poder obtener el número de lote de los huevitos de chocolate que estaban contaminados y entender claramente dónde estaban distribuidos. Entonces acá lo mismo, si mi dato clave es el número de lote, seguramente los procesos, los eventos críticos en los cuales yo voy a trazar el número de lote asociado con la fecha de expiración van a ser primero en la recepción de la materia prima y entender todos los números de lotes que se han utilizado para poder hacer la producción de ese chocolate, en cuyo momento ya lo voy a asociar con la fecha de expiración. Luego, en el envasado lo mismo, ¿no? Tengo que poder tener clareza de cuáles números de lotes estoy envasando en cuáles paquetes para que luego cuando haga la distribución y la venta por mayor se tenga esa asociación. Bien, estos son ejemplos de datos claves y los eventos críticos que nos van a ayudar a obtener esa información e ir modificando el dato. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de hacer la trazabilidad, por qué tengo que medir estos datos claves y los eventos críticos. Bueno, en realidad hay varios motivos. Primero que nada, tenemos el preparado de los recalls, estar preparado para los recalls o para cualquier riesgo de seguridad. ¿No? El ejemplo que dábamos antes de los huevitos de chocolates, ahí era vital que la empresa sepa todos los números de lote y dónde están de los productos contaminados, para que los retiren rápidamente del mercado y dejen de causar más impacto en sus clientes. Además, con esto claro, vamos a poder conocer y optimizar el inventario, ¿no? Tener visibilidad clara de dónde están todos esos lotes, en cuáles tiendas para poder hacer el retiro. Bien, la importancia también radica en poder monitorear a los proveedores y la calidad de la producción. Aquí era importantísimo saber cuál de esos proveedores fue el que me dio cuál materia prima contaminada con salmonela. Bien. Con esto obviamente vamos a poder obtener la transparencia para el consumidor y la mejora de la imagen de la marca. Aquí esa empresa en particular quedó sumamente afectada y por un buen tiempo seguramente sus ventas bajaron, ¿no? Por haber vendido productos contaminados con salmonela a nivel mundial. Y finalmente vamos a poder contar con datos de alta resolución para entonces ya pensar en herramientas de analítica, AI y hacer pronósticos más eficientes y tomas de decisiones. El resultado de poder cumplir con todas estas métricas van a radicar en poder cumplir con las regulaciones gubernamentales y estándares internacionales, asegurar que el producto correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto, además de realizar un seguimiento preciso de cada intersección en la cadena de suministro y obviamente entender quién desagregó, consumió o reagregó partes del producto que estamos rastreando. Bien. Entonces, ya hemos hablado de qué es la rastreabilidad, hemos hablado de cuáles son los elementos claves que se deben definir, que yo quiero medir, y hemos hablado de los eventos críticos. Pero ahora tenemos que entender en qué momento del ciclo de vida de mi producto voy a hacer ese rastreo. Entonces, para eso es importante agrupar los tipos de procesos en dos grandes grupos. Primero tenemos todos los procesos asociados al upstream, que típicamente son los procesos asociados a la manufactura como tal del producto. Y luego tenemos los procesos asociados al downstream, que son ya más la cadena de suministro, la distribución, a mis centros de distribución y a mis tiendas finales.
En toda la parte del upstream, como podemos ver, ya van entrando diferentes actores. Tenemos los recolectores de materia prima y tenemos eventos específicos asociados a la manufactura, ¿no? La materia prima, luego cómo convierto esa materia prima en algún otro producto que me va a servir como base para el siguiente paso del proceso de manufactura, además de la medición de las condiciones de almacenamiento. Muchos productos tienen que tener la cadena de frío o alguna condición especial. Todo eso seguramente nos va a interesar ir midiendo, mientras que cuando ya estamos en la parte del downstream, los típicos procesos que me interesan son los asociados a la distribución como tal, los envíos, las recepciones, ¿no? Y su venta final en el cliente. Y aquí seguramente voy a comenzar a medir otros datos clave, como por ejemplo la cantidad de kilómetros que ha recorrido ese producto terminado hasta llegar a la tienda. Y yo entonces medir su impacto a nivel global. Bien. Entonces, para esto, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para medir toda esa parte de la rastreabilidad? ¿Cómo hago para poder asociar todos esos eventos, esos datos claves con los eventos críticos? Sobre todo considerando que tenemos varios actores, ¿no? Primero tenemos que definir qué producto queremos rastrear, qué datos claves y cuáles eventos críticos, y sobre eso, entonces, qué actores van a ser parte de esta medición, de esta rastreabilidad. En este ejemplo tenemos la producción de perfumes, en donde se utilizan semillas de peregrina para convertirlo en aceite virgen y luego ese aceite finalmente en el perfume final. Aquí tenemos como actores entonces a los granjeros, donde se va a hacer la recolección de las semillas. Aquí seguramente vamos a tener varios diferentes granjas, terrenos, donde es importante, además de identificar la semilla como tal, también identificar el número de bulto del cual se recolectó. Va a pasar a un siguiente paso con un siguiente diferente actor, que va a ser la empresa que haga la transformación de esa semilla en aceite virgen, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces aquí ya tenemos un siguiente KDI, un siguiente dato clave y un siguiente evento crítico. Luego todo eso va a llegar directamente al manufacturador, que va a tomar las semillas que ya fueron convertidas en aceite virgen, y aquí lo va a convertir seguramente en el producto final, que va a ser el perfume. A partir de eso se va a hacer la distribución a los centros de distribución globales, a los regionales y finalmente a la tienda. Entonces, como podemos ver, hemos interactuado con diferentes actores y cada uno de ellos con una realidad distinta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos estos actores manden la información a una misma plataforma, a un mismo sistema que recolecte todos esos datos y la pueda procesar? Entonces, la típica problemática es, por ejemplo, tenemos un proveedor, los granjeros, quienes seguramente no tienen ningún tipo de sistema, todo es manual, deben ser hojas en Excel o tal vez se les pueda facilitar algún tipo de portal donde puedan introducir la información que nosotros les pedimos que nos pasen del Key Data Element y los eventos críticos. Bien. Un siguiente actor, que son los proveedores o ya los que hacen la transformación del producto, como veíamos en el ejemplo anterior. Tal vez aquí ya tengan algún tipo de sistema, ¿no? de procurement, donde estén las órdenes de compra asociados a qué proveedor ha mandado esas semillas, con qué número de lote. Entonces aquí tenemos ya otros sistemas nuevos con los cuales tenemos que interactuar. Después, cuando hablamos de la manufactura, lo mismo. Aquí habrán sistemas de producción donde van a hacer el control de las recetas para hacer la manufactura del producto. Y finalmente tenemos los centros de distribución y las tiendas, donde también entran otro tipo de sistemas. En el centro de distribución vamos a ver los Warehouse Management Systems como Manhattan, Blue Yonder, SAP y varios que hay, ¿no? Cada uno de ellos trabajando con su propia metodología, pues con su propio método. Y lo mismo para las tiendas. Ahí normalmente vamos a tener que trabajar con los sistemas POS, que son los que manejan el stock, y hacer el control de todas las recepciones, la venta y los posibles recalls o devoluciones. Bien. Entonces, un sistema que pueda tener la capacidad vamos a volver acá. La idea es tener un sistema como herramienta que tenga la capacidad de procesar la información que viene de estos distintos silos en distintos formatos y la pueda armonizar y sanitizar, ¿no? Que si bien va a recibir información a través de un CSV del proveedor, va a recibir información a través de una integración vía API, por ejemplo, del manufacturador, tiene que tener la capacidad de ser agnóstico a la fuente, al origen de los datos y poder procesar toda esa información para ir agregando la data y la palabra clave es armonizarla, ¿no?
Entonces, un sistema completo que tenga esta capacidad se vería un poco así, ¿no? Con esta arquitectura, en donde podemos ver que tenemos inputs de distintos sistemas en distintos formatos, pero con la capacidad de poder interpretar esa data y asegurar que va a ser inmutable, que nadie va a poder modificar nada, porque tiene que ser un registro como un diario contable, básicamente. Bien, entonces para concluir, al poder hacer todo el tema de trazabilidad, habiendo definido los productos que nos interesa rastrear y los eventos críticos, estamos introduciendo a un nuevo mundo que es la visibilidad del inventario en tiempo real, ¿no? Si yo tengo visibilidad clara de toda la materia prima que he utilizado, cuánto he utilizado de cada uno de esos lotes para producir mi producto final y por tanto cuánto he producido y cómo lo he distribuido en toda mi cadena, voy a poder introducir al concepto de inventario en tiempo real, que trae otra serie de beneficios que lo podemos ver en una siguiente sesión. Bien, pero lo importante en todo caso es poder capturar los movimientos de los productos desde la fuente de datos disponibles, que pueden ser diferentes fuentes, como veíamos antes, ¿no? Pueden ser documentos manuales, pueden ser integraciones con un sistemas, pueden ser archivos planos. Bien. Para poder obtener entonces la visibilidad 360 del inventario y poder actualizar y calcular las cantidades en cualquier producto, ya sean ítems serializados o a nivel SKU o número de lote, y finalmente tener la trazabilidad para poder mantener el registro de los eventos y seguimiento en la cadena de custodia. Bien, muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Estamos en el booth de GTG por si quieren aclarar cualquier duda o cualquier otra pregunta que tengan. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Janine.